Tiene la palabra el diputado Ricardo Alfonsín. Gracias, señora Presidente. No voy a decir nada que no haya dicho en estos días en diferentes medios de comunicación. Creo que hemos experimentado un retroceso importante en materia jurisprudencial en lo que tiene que ver con los criterios y los valores en función de los cuales juzgábamos o valorábamos lo que había ocurrido en aquella dictadura militar, la más sangrienta de la historia argentina. Creo que el fallo de la Corte o el voto de la mayoría carece de una lectura del conjunto de normas que componen el derecho positivo y el derecho internacional. Incluso no se ha tenido en cuenta la doctrina internacional ni la jurisprudencia internacional. Aclaro una cosa, no hay jurisprudencia nacional en la mayoría de los países o en ningún país. ¿Saben por qué no hay jurisprudencia nacional? Porque este fue el único país que juzgó a los militares que habían gobernado antes de las dictaduras. El único país del planeta. Este fue el único país. Y lo hicimos porque hubo un pueblo. No fue un gobierno, sin falsa modestia. No fue un gobierno, ni mucho menos un presidente. Un pueblo y las fuerzas políticas que se atrevieron a hacer lo que no se había hecho en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia. A llevar al banquillo de los acusados a quienes nos habían gobernado hasta hacía 24 horas, a quienes estaban todavía en los cuarteles y no querían que los juzgáramos, a quienes nos habían secuestrado, nos habían matado, nos habían torturado, nos habían hecho desaparecer. Fuimos un ejemplo para el mundo. Yo por mi padre tuve la suerte de conocer a muchos políticos en los 80 y en los 90, intelectuales, no solo del país, de América Latina y de Europa, y les aseguro, no exagero, con admiración observaban lo que había ocurrido en la Argentina, admiraban al pueblo, el coraje del pueblo, que fue capaz de hacer, decía, lo que no se había hecho en ningún lugar del mundo, sin más arma que las propias convicciones democráticas. Admiración en el mundo por lo que había sido capaz de impulsar el pueblo argentino. Y creo que lo que pasó en aquella transición, básicamente el juicio a las juntas, fue lo que más hizo para consolidar la democracia, pero también lo que más hizo para ponerla en riesgo. Y sin ninguna duda fue el factor que más hizo para introducir en la cultura argentina valores fundamentales vinculados a la democracia y a la defensa de los derechos humanos. Comprendimos con el juicio a la Junta, como sociedad, que nada hay más intrínsecamente perverso, más intrínsecamente cruel y brutal que una dictadura. Y no hay cambio de clima, de época. ¿De dónde han sacado semejante cosa? ¿Pero quién piensa que se han modificado valores que se arraigaron en aquellos tiempos en la cultura argentina?
Pero alguien sinceramente ha observado algo que podría ser interpretado como un cambio en la disposición o en la actitud que la sociedad tenía frente a este tema. ¿Acaso existía una disposición de la sociedad a cambiar la política, a cambiar la valoración que había hecho desde 1983 a la fecha respecto del terrorismo de Estado? Yo no lo noté por ningún lado eso. Y me alegro, porque cuando les contaba que el mundo admiraba al pueblo argentino, me preocupaba, porque estaba seguro que esa noticia iba a trascender, la del fallo, que creyeran que había cambiado algo en la sociedad argentina, que pensaran cómo los argentinos, que habían sido tan corajudos, que fueron capaces de hacer frente a un poder militar intacto lo que había que hacer para que se conociera lo que habían hecho desde el Estado con los derechos humanos, han cambiado, se han puesto más tolerantes, han relativizado lo que ocurrió en aquellos años. Me avergonzaba y me apenaba que pensaran en el mundo, después de que trascendieran estas noticias, que este cambio se había producido en la sociedad argentina. Por eso me alegra tanto la reacción que hubo en la sociedad argentina. Toda la sociedad argentina manifestó que está intacta en la cultura nacional la defensa de valores fundamentales a la hora de organizar la sociedad democrática. Todos los partidos políticos. Ahora, yo no puedo decir esto. Primero tengo que decir que es un retroceso y además jurídicamente desde mi punto de vista mal fundado, porque bueno, no se ajusta a la doctrina internacional, a la jurisprudencia internacional, a los tratados internacionales, no se ajusta a la jurisprudencia nacional. Y recordemos además que este tipo de delitos no eran los delitos que fueron previstos por la ley del 2 por 1, porque los delitos que estamos juzgando en este caso eran delitos no justiciables por la ley de obediencia debida. De manera que cuando el legislador sanciona esta ley no lo hace pensando en esos delitos, en los delitos que tenían que ver con el terrorismo de Estado. Entre otras cosas, además los delitos de lesa humanidad, toda la doctrina lo dice, no son susceptibles de la aplicación de leyes como estas. Pero tengo que decir algo porque lo he dicho y no me sentiría noble y leal si no lo dijera acá también en el interbloque de Cambiemos. Y para mí no es fácil, como no ha sido fácil en muchos casos señalar diferencias. A pesar de que este fue el compromiso que asumió mi partido cuando celebramos el acuerdo Cambiemos. No somos fuerzas iguales, somos fuerzas que pensamos distinto, de manera diferente, y puede haber diferencias, y no hay que tener miedo a que se manifiesten. Y entonces quiero decir lo siguiente: yo no creo que haya habido interferencias, sería gravísimo. Sinceramente no creo que haya habido interferencias. Yo sé que se han dado una serie de hechos que podrían hacer suponer que existe alguna complacencia en parte del Ejecutivo, en el Ejecutivo, con el fallo. Sin embargo, yo no creo sinceramente que haya habido ninguna interferencia, y por dos razones. Porque no creo que el presidente se atreva a interferir en la Corte Suprema de Justicia, y porque no creo que los miembros de la Corte Suprema de Justicia, estos tres miembros de la Corte, sean influenciables. Puedo estar equivocado, pero yo creo eso, sinceramente. No soy de los que enseguida, de inmediato, tienen la tentación de pensar lo peor. Pero si me demostraran con el tiempo que hubo una interferencia, pueden estar seguros que voy a estar entre los primeros en salir a denunciar esa interferencia. Ahora, dicho esto, estoy seguro que no hay una interferencia,
¿Por qué razón se monta un discurso de esta naturaleza si no es porque se han hecho algunas cosas o se han dicho algunas cosas que no fueron las más adecuadas en este tema? Yo no puedo dejar de decirlo porque